datos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en gráficos es que los datos tienen que estar para graficarlos. O sea, no podemos empezar por insertar sin que existan los gráficos y además tenerlos seleccionados. Yo acá tengo un ejemplo donde tengo de enero a marzo la venta de carne. Entonces agarro, voy a seleccionar los datos. Recuerden que no es desde el botón de autollenado, sino que es desde el medio de la celda y la primera queda en blanco. Eso es normal en Excel, a veces confunde, pero es normal. Voy a insertar y ya directamente en la pestaña insertar hay una zona toda de gráficos. Bueno, voy a elegir por ejemplo gráfico de columnas 2D. Cada elemento, cada tipo de gráfico, si yo me dejo un segundito el mouse ahí, me aparece un comentario, qué tipo de gráfico es. Agrupada 3D, apilada 3D. Esto me puede servir cuando de repente en algún examen, en alguna prueba laboral me puedan pedir tal tipo de gráfico con un nombre medio técnico. Así que voy a elegir simplemente una columna en 3D, gráfico columna agrupada en 3D. Y lo que me está marcando ya está hecho el gráfico. No tiene mucho misterio, es seleccionar, insertar gráfico. Ahora, esto que vemos cada columna de acá, esto es ya un poco más teórico, pero también es importante saberlo, se llaman marcadores de datos. O sea, en este caso yo tengo 3 marcadores de datos. ¿Por qué? Porque cada una de estas columnas representa una cifra. Cuanto más chica la cifra, es más baja la columna y viceversa. Si el gráfico es un gráfico por ejemplo, de líneas, bueno, los marcadores van a ser puntos y la línea va a ir recorriendo ese trayecto. Pero o sea, a lo que me refiero es que cada uno de estos es un marcador de datos. Acá hay 3 marcadores de datos y los 3 forman parte de una serie de datos que corresponde a la carne. Voy a seleccionar y voy a suprimir el gráfico. Voy a arrimar ahora otro rubro que es bebidas, por ejemplo. Yo quiero ahora graficar carnes y bebidas, o sea, que sería un gráfico más comparativo. ¿Qué es lo que quiero mostrarles acá? Insertar gráfico, el mismo gráfico de columnas. Acá aparecen 6 marcadores de datos, o sea, y 2 series de datos. Una serie corresponde a la carne y otra corresponde a las bebidas. O sea, esa es la diferencia entre marcadores de datos y series de datos, que a veces Excel me pone ahí algún cartel con respecto a marcadores o series, ya sea para el formato. Y es bien sencillo graficar, siempre y cuando yo haya seleccionado correctamente y haya ido a un gráfico que se pueda aplicar. Después vamos a ver que hay algunos gráficos que no son aplicables a lo que tengo seleccionado. Acá tengo un gráfico que no es en 3D. Lo que tenemos acá abajo es el eje X y acá el eje Y. Cuando los gráficos son en 3D aparece un eje Z, pero eso lo hace Excel solo. Bueno, ahora vamos a ver ubicación de gráficos. Quiere decir que hay algo que tenemos que entender, que los gráficos pueden estar puestos como objeto o en una hoja nueva. Este es un gráfico como objeto, quiere decir que está como flotando sobre la hoja en la cual están los datos. Yo puedo llevarlo a un lado, al otro, agrandarlo o achicarlo, escalarlo. Tenemos que tener en cuenta que el gráfico, cuanto más chico, la información se distribuye de forma más complicada. O sea que cuanto más grande, mejor va a trabajar los elementos que hay adentro, los títulos, las escalas, todo eso. Y hay una solución para esto también, que es dar clic derecho y ir a esta parte que dice mover gráfico y decirle que el gráfico se vaya a una hoja nueva. Voy a repetir el proceso. Es en una zona libre, no acá, no adentro, sino en una zona blanca. Por acá, clic derecho, mover gráfico a una hoja nueva. Cuando yo acepto, Excel abre una hoja dentro del mismo libro que tiene el gráfico destinado para ese gráfico. Y esto por lo general es más cómodo visualmente, sobre todo. Si tengo que presentar un gráfico y verlo cómodo, se va a distribuir todo en una hoja. Siempre va a estar vinculado a la hoja que está, ¿no? A la hoja de los datos. Si yo incluso digo, bueno, mira que hubo un error en los datos, de bebidas no se vendieron 800, se vendieron 1800, cuando lo modifico automáticamente se va a ver corregido.
Otra cosa, si yo ahora marco el gráfico con un clic y voy a la parte de diseño, lo mismo si es un objeto, lo tengo que marcar para que aparezca la pestaña diseño, puedo cambiar, por ejemplo, los estilos de diseño, o sea, los temas. Es como cuando yo quiero en escala de grises, quiero temas claros y sutiles, o quiero un fondo oscuro, o sea, temas tipo modo noche, nocturnos. Por ejemplo, tenemos que pensar que si estoy haciendo un gráfico y estoy presentando o queriendo realzar el lanzamiento de un producto, o miren, después de nuestra campaña de marketing las ventas subieron y quiero persuadir al público, entonces yo voy a tener en cuenta de repente los colores que quiero utilizar o el tipo de gráfico. ¿Tá? De repente si lo que quiero es un destino para una impresora y quiero imprimir en papel, bueno, probablemente lo ponga en escala de grises y no quiera utilizar estos formatos. Pero si es en pantallas o un PowerPoint, es una presentación, un lanzamiento o algo, y yo puedo querer jugar ahí con el tema de colores y de persuasión, los gráficos lo permiten acá, ¿no? Excel tiene toda esa gama de estilos, son muchos. Y también yo puedo agarrar y decir, bueno, mira, yo quiero que los colores sean otros, los colores de la empresa, o quiero usar degradados o texturas. Todo eso se va a obtener con el clic derecho donde lo haga. Yo, por ejemplo, lo que es acá carne, quiero cambiarlo, clic derecho, voy a ir a formato de la serie de datos, justamente por eso hoy hablábamos de series y marcadores. Bueno, acá está hablando de la serie de datos, y quiero que tenga un relleno, por ejemplo, sólido de color, no sé, naranja. Y bueno, si fuese carne, bueno, más bien sería un color tipo rojo. Entonces puedo cambiar, voy a probar acá con la serie de bebidas, clic derecho, dar formato a la serie de datos, porque lo hice sobre la serie de datos de bebidas, y quiero, por ejemplo, buscar, ¿qué puedo poner acá? Relleno, voy a ir a un relleno con imagen o textura, y voy a buscar una imagen acá voy a buscar algo, creo que esto es parecido al agua, no sé, o puedo ir a buscar un archivo de imagen también, voy a aceptar. Y bueno, todo lo que eso ustedes después pueden ir tocando, probando, porque es todo con clic derecho, formato, y hay de todo y para todos los gustos. Están los degradados también, de cuál a cuál color quiero degradar. Estas son las mismas herramientas que están en todos los programas de Office, ¿no? En Word, en PowerPoint, es la misma batería de herramientas que está disponible para todas las aplicaciones de Office. Ahora yo quiero cambiar el fondo. Por ejemplo, quiero cambiar el fondo, clic derecho, formato de la línea de trazado, y acá yo digo, bueno, quiero que sin relleno, como está ahora, o quiero un relleno sólido del color que quiera. Bueno, todo eso se puede customizar, se puede hacer a la medida de lo que uno quiera, manejar niveles de transparencia, etcétera. Sombras, iluminados, esto no vamos a entrar mucho porque en realidad es cuestión de tocar y probar. Y tener en cuenta que los gráficos tienen estas cajas de texto que ya vienen, digamos, cuando uno lo elabora, pero uno puede modificar. Si yo quiero que esto sea más grande y fondo negro y letra blanca, y que esté en el medio, puedo ir a inicio, ir al balde de relleno y decir, bueno, esta caja quiero que tenga relleno negro, letra blanca, y que la letra sea más grande y que sea, por ejemplo, en negrita y en cursiva. O sea, lo que estoy mostrando más bien, pero puede hacer lo que quiere con con estos elementos, y lo puedo traer acá, por ejemplo. Lo puedo poner donde quiera. Todo lo que quiera afectar con respecto al formato de esa cajita, la hago ahí. Si quiero señalar algo, por ejemplo, digo, bueno, acá fue la venta récord de bebida, puedo agarrar, insertar una forma, como puede ser una flecha, y decir, bueno, señalo esto, eso está en insertar forma, y bueno, puedo poner algo, yo qué sé, que eso fue producto de una campaña publicitaria. Puedo
estar aclarando o dejando en claro algo que el día que se hizo la campaña. Esto no es parte del gráfico, pero sí se inserta. Yo puedo agarrar y colocar eso, o puedo colocar una llamadita, también una llamada, insertar forma, las llamadas, y señalar algo. Acá hubo una caída, porque fue, yo qué sé, la renuncia de Carlos. Y yo puedo explicar acá. Vean cómo cuando renunció uno de nuestros mejores vendedores, cayó la venta de bebidas para lo que no les daban importancia a Carlos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los gráficos justamente nos muestran los datos mucho más claros que números. Acá porque tenemos un grupito muy chico de números, pero en una sopa de números, como puede ser el análisis de la venta de sucursales que hay, yo que sé, cadenas de supermercados o de farmacias que tengan 12, 15, 20 sucursales, y tengas que tratar de procesar los datos del semestre en números, es imposible. Voy a conseguirle después una planilla de rating de radios y de AM y FM, van a ver que ahí está el ejemplo claro de cómo se puede promediar y ver. Bueno, resumiendo un poco esta primera parte, es así, es selecciono, voy a insertar y elijo el gráfico que quiero. No quiero dejar de pasar este detalle. El gráfico circular, que nos gusta mucho usarlos, es como una torta, como un queso, funciona con una serie de datos. Yo no puedo graficar un gráfico circular con dos series de datos, porque Excel no es que no me lo prohíbe, lo hace, pero no representa la realidad. Para graficar tengo que graficar o carnes, entonces voy a insertar, elijo gráfico circular, y si quiero graficar bebidas, ¿cómo hago para saltarme esto? Bueno, con la tecla Control, CTRL que tiene en el teclado, dejo apretado y puedo seleccionar. Recuerden, selecciono un rango, mantengo presionado Control y selecciono el rango que quiero. De esa forma yo me puedo saltear, por ejemplo, una columna como la B, y voy a insertar y puedo tener dos gráficos diferentes, ¿no? Esto es correcto. Yo estoy graficando por un lado bebidas, por otro lado carnes, pero esto, seleccionar y graficar circular, no se puede, no es correcto. ¿Cómo elimino un gráfico? Un clic en la zona más bien exterior, no acá, porque si no suprimo el título. Acá y suprimo. Acá la tecla suprimir, delete. ¿Cómo hago que un gráfico que está en una hoja se mueva a ser un objeto de otra? Por ejemplo, en una zona libre, clic derecho, mover gráfico como objeto en, y la hoja que quiero llevar, la hoja 2, por ejemplo. Y ahí va a caer como objeto. Recuerden que objeto es esto, ¿no?, que yo pongo. Y el proceso opuesto, acá se me desacomodó todo. Vean que esto es muy grande para este gráfico, entonces yo tendría que achicarlo desde el inicio, calibrarlo. Esto no lo vamos a hacer. Para llevarlo a una hoja, recordemos, clic derecho, mover gráfico a una hoja nueva y acepto. Y ahí el gráfico se va a ubicar cómodamente donde corresponde. Vamos a seguir viendo más opciones, pero por ahora esto es lo primero que quería mostrarles con respecto a gráficos. Ya vamos a ver en un rato cómo se cambian los tipos de gráficos que ya están hechos y unas cuantas cosas más.